mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión, bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes esta mañana. Espero que el Señor haya bendecido a cada uno de ustedes, a sus familias, y podamos disfrutar de su mensaje el día de hoy. Pero y pido al Señor por aquellos que se encuentran enfermos, que Dios los aliente, Dios los restablezca, y por aquellos que aún no han tomado una decisión por Cristo, que este sea el día de salvación, que puedan darse cuenta de su necesidad de abrir el corazón, pedir perdón por sus pecados y pedirle a Cristo que entre a ese corazón dispuesto y recibirlo como Señor y Salvador. El tema de hoy es valorando las cosas cuando se pierden. En realidad somos muy tentados a dar por sentadas las cosas y de repente las cosas se pierden. Y ahí vienen los remordimientos: ¿por qué no aproveché el tiempo? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? El tema de hoy tiene que ver con el lamento del pueblo de Israel cuando fue llevado cautivo por los babilonios. Y el texto se encuentra en el Salmo 137, versículo 1, donde dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sion. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana por el privilegio de tenerte en medio nuestro. Tú has prometido que donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás allí en medio de ellos. Te pido que bendigas a tus hijos y también a aquellos que, sin haber tomado una decisión por Cristo, están viendo esta predicación, que puedan ser tocados por tu Santo Espíritu y reaccionen aceptando a Cristo como Salvador. Padre amado, ponemos en tu mano este mensaje. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía y en eso, Señor, confiamos, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Estamos viviendo tiempos en que como cristianos estamos dándonos cuenta de que el mundo no solamente está viviendo una vorágine, que el mundo está yendo cada vez más rápido, sino que al mismo tiempo este mundo le ha dado definitivamente la espalda
a Dios. No me refiero a lo que está pasando con la pandemia, pero con todo el resto de cosas, el estallido social, esto que uno ve en la televisión, las noticias, cómo las cosas se tergiversan. Sin embargo, tenemos algo a que echar mano y eso es a Dios. Podemos orar, implorar, clamar a Dios que tenga misericordia de los suyos y que al mismo tiempo muestre su justicia y su amor hacia aquellos que aún no han tomado una decisión. Judá fue llevado cautivo por los babilonios en 3 etapas. La primera etapa tiene que ver con Daniel y sus amigos por allá por el año 605 a.C. Y luego 2 grupos mayores, la segunda etapa, que es el año 597, donde Ezequiel le llevaba con 10.000 personas aproximadamente al cautiverio, y finalmente el resto de Judá en el año 586 a.C. Dios habla con Jeremías y le muestra 2 cestas con higos, una con higos buenos, muy buenos, y una con higos que estaban muy malos. Y en Jeremías capítulo 24 el Señor le dice de qué se trata esto. Jeremías capítulo 24, voy a leer versículos 5 al 7, dice: y me dijo Jehová, Dios hablando con Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Ese es el segundo grupo, ¿no es cierto?, que corresponde a los higos buenos, muy buenos. Y luego el segundo grupo, Dios le dice a Jeremías, versículo 8 del mismo capítulo 24, y como higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje, y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Entonces, vemos que este cautiverio en Babilonia para unos fue de provecho, aunque doloroso, pero para otros fue de un castigo total. Ahora, quizás los del primer grupo pudieron adaptarse a esta situación. La Biblia dice que Daniel y sus amigos finalmente se adaptaron y dieron un testimonio de santidad y de oración. Ahora, es difícil imaginarnos lo que ocurrió con los otros, ¿ya? Con los del tercer grupo. Tenían que darse cuenta que estaban ahí a causa de sus propios pecados. Y los del segundo grupo, los higos buenos, conscientes de que estaban sufriendo por los pecados de otros, tomaron la decisión de mantenerse firmes, a pesar de que tuvieran que sufrir por culpa de otros, sufrir la maldad de los conquistadores. Ellos lloraban por las burlas, dice la Biblia, lloraban y sin embargo expresaban su lealtad a su patria por medio de una actitud que podría ser considerada terca, pero ellos estaban manteniéndose firmes en sus convicciones. Oraban a Dios pidiendo que se encargara de aquellos que los atormentaban, pagándoles con la misma moneda. Eso era lo que pedían ellos. Ahora, nosotros podemos identificarnos más con este segundo grupo, especialmente cuando
vemos sufrir a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Nosotros sabemos que la iglesia es en ubicaciones locales, ¿no es cierto? No hay una iglesia universal, pero la iglesia en los distintos países, en las distintas ciudades, en las distintas regiones, está sufriendo de una u otra manera. Y ellos, en el caso de los judíos del segundo grupo, sufrían conscientes de aquella maldad del tercer grupo. Yo le digo que podemos identificarnos con este segundo grupo, los higos buenos, ¿ya? Porque nosotros también podemos orar, aunque nos da mucha pena, aunque a veces yo creo que en la oración lloramos por lo que vemos pasar. A veces nos duelen las burlas de aquellos que no aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Y sentimos una lealtad ardiendo en nuestro pecho. Y muchas veces podemos tratar de ponernos en los zapatos de aquellos que han sido cruelmente hostigados. Quizás en Chile no, quizás no hemos llegado a ese extremo, pero en otras partes del mundo hay cristianos muriendo por el Señor. Tal como les decía en otra predicación, cristianos que nos están pidiendo a nosotros que oremos, no para que el Señor levante la prueba, pero que ellos puedan mantenerse firmes frente a la agresión del enemigo. Ahora, muchas veces nosotros somos tentados a pedirle al Señor que los castigue, que los haga sufrir a aquellos que son los enemigos de Dios. Tal como decía el pueblo judío, ¿no es cierto?, que los castigara de la misma manera como ellos habían actuado en contra de ellos. El primer punto es cuando nosotros solo deseamos llorar. El Salmo 37, del 1 al 3, dice: no te impacientes por causa de los malignos, no te impacientes por causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Ese es el llamado, a que confiemos en Dios, a que confiemos en Dios. Estamos viviendo un mundo que está totalmente atolondrado, un mundo que está haciendo efervescencia, un mundo que realmente no sabe para dónde va, pero nosotros tenemos convicciones que el Señor nos ha dado. Y tenemos que mantenernos firmes en esa convicción. Ahora, en el caso de los israelitas, ellos mientras estaban en Babilonia siempre tenían añoranzas de su tierra, añoranzas de Jerusalén, que les provocaba tristeza y lloraban. Una tristeza que dice la Biblia que era desgarradora. Les producía cada vez más fuerte deseo de volver a Sión, la ciudad de Dios. Extrañaban la tierra con un profundo amor. Siendo esclavos no podían disfrutar de su vida en Babilonia. Y aún peor, tenían que enfrentar las conductas de sus cautivos, de aquellos que los habían llevado cautivos a Babilonia, de aquellos que los estaban oprimiendo. Dice que ellos se sentaban junto a los ríos de Babilonia para llorar aquella tristeza. Esta posición de estar sentado llorando habla de un duelo por la situación en que se encontraban. Hermanos, yo no sé qué nos depara el futuro. Lo único que sé es que las cosas no van a mejorar. La Biblia dice que van a ir de mal en peor. Pero sea lo que fuere que nos depare el futuro, no perdamos de vista de que tenemos un Dios que está en control de todas las cosas. No perdamos de vista de que tenemos un Dios que sabe todas las cosas y sabe cuál es el final de todas las cosas. Ellos, dice, estaban sentados al lado del río, llorando su desgracia, de luto. Ahora, como iglesia, como creyentes nosotros, sin duda anhelamos aquellos tiempos antes de que se produjera el estallido social,
antes de que se viniera la pandemia, y momentos en que disfrutábamos el congregarnos, el disfrutábamos estar juntos en la iglesia, momentos en que disfrutábamos ser iglesia, ser la congregación del Señor. Ahora, nosotros ahora nos sentimos de alguna manera temerosos de la salud física, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas de carácter espiritual y echamos de menos aquella otra época, ¿no es cierto? Han pasado prácticamente 1 año y medio, echamos de menos. Nos gustaba pensar, ahora nos gusta pensar en aquellas reuniones presenciales. Hemos tratado 2 veces de empezar y el Señor nos ha dicho que no es el tiempo, que no se podía. Sin embargo, tenemos la esperanza de volver a recuperar esa posibilidad de estar juntos. Ahora, aunque anhelamos aquello, debemos recordar lo que el Señor nos dice ahí en Juan 8:36. Dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aunque no nos podemos juntar, tenemos la libertad de adorar. Tenemos la libertad de leer la Biblia. Tenemos la libertad de comunicarnos a través de este medio y otros. En realidad debemos nosotros agradecer al Señor quizás este tiempo. Los israelitas que estaban exiliados, que estaban cautivos allá en Babilonia, extrañaban Sión, extrañaban Jerusalén. Para ellos, Jerusalén era la ciudad del gran Dios. Sión era la ciudad del gran Dios. En el Salmo 74, versículo 2 dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla tu tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Y en Isaías capítulo 8, versículo 18 dice, he aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. En Joel capítulo 3, versículo 17 agrega, y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. En Amós capítulo 1, versículo 2 leemos, dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán y se secará la cumbre del Carmelo. Babilonia era característicamente una tierra de corrientes de agua. En cambio, Palestina era una tierra seca, inhóspita, montañosa. Esta característica topográfica, sin dudas, quedó profundamente metida en el subconsciente de aquellos que habían sido llevados cautivos. En Jeremías capítulo 51, versículo 13 dice, tú que moras entre muchas aguas, refiriéndose a Babilonia, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. Cuando se habla de que estaban junto a los ríos, se refiere a este sistema de canales que había entre los ríos Éufrates y Tigris, en toda esa planicie. Y dice que los cautivos, aquellos que habían sido llevados a Babilonia, buscaban estos lugares para lamentar la pérdida de su libertad, la pérdida de su identidad patriótica. Los exilados, los cautivos, ¿ya?, usaban estos lugares para reuniones religiosas. Quizás porque estos lugares cerca de estas aguas eran sitios tranquilos. Dice la Biblia que allí crecían árboles
que producían abundante sombra. También eran lugares aptos para meditar, lugares aptos para la melancolía. Al poner nosotros, en el día de hoy, en las manos de Jesús nuestras aflicciones, nuestras tristezas, podemos escuchar la voz del Señor diciéndonos: de cierto os digo, vosotros lloraréis, lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:20. Nuestra decisión tiene que ser no profanar lo sagrado. Hay muchas cosas que son sagradas para nosotros. Nuestro Señor, nuestra relación con Él, la lectura de su palabra, la libertad de podernos reunir, la libertad de poder juntos compartir el mensaje de salvación. La familia también es otra cosa sagrada para nosotros. Y cada una de las cosas que la Biblia dice pasan a ser algo sagrado para nosotros. Pasan a convertirse en convicciones para nosotros. Lo sagrado es algo dedicado, apartado para Dios. Por lo tanto, es digno de respeto, algo que ha de venerarse. Uno de los instrumentos que Israel había consagrado a Dios era el arpa. A veces en la Biblia se habla del arpa como una cítara o como una lira. Sin embargo, el arpa es el primer instrumento mencionado en la Biblia. En Génesis capítulo 4, versículo 21 dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. El arpa es el único instrumento mencionado, instrumento de cuerda mencionado en el Pentateuco. No se sabe cuántas cuerdas tenía. Josefo, el historiador, dice que pueden haber sido 10 cuerdas, pero era el instrumento que estos que fueron tomados prisioneros en Judá y llevados cautivos hasta Babilonia fue lo que ellos llevaron para adorar a Dios. Y esos instrumentos ellos los ocupaban para cantar a Dios a las orillas del río en Babilonia. Ahora, esto que ellos se fueran a sentar a las orillas del río y cantaran estos cánticos a Dios como señal de duelo era ante las burlas de los opresores. Sin embargo, a medida que las burlas aumentaron, ellos enmudecieron sus arpas. A medida que las burlas aumentaban, ellos colgaron sus arpas en las ramas de los sauces. En Levítico, capítulo 23, versículo 40, dice: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Los sauces de Babilonia de alguna manera recordaban a estos cautivos aquellos sauces que ellos tenían. En el Salmo 137:2 dice: sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. En general, era una muestra de entrega. Mientras descansaban a la sombra para añorar la tierra de Sión, tierra que se les había heredado por Dios mismo. Esta tierra ellos la estimaban como un regalo por parte de Dios. Y se reunían a la orilla del río, como le digo, para lamentarse por la destrucción del santuario, lamentarse por Jerusalén, pidiéndole al Señor que cambiara la suerte de aquellos que estaban cautivos. Sin embargo, ante las burlas, ante el escarnio de sus opresores, ellos mantuvieron siempre lealtad a Dios y prefirieron colgar sus arpas
que profanar aquello que ellos consideraban sagrado. Esto me hace recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Solo en Cristo realmente podemos nosotros vencer. Acuérdense que ante toda adversidad, ante toda animadversión que aquellos que no conocen al Señor pudieran disparar en contra de nosotros, tenemos a alguien que pelea por nosotros, alguien que está por nosotros. La Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Con Él podemos vencer, solo a través de Él podemos tener la paz en medio de las aflicciones. Realmente el Señor es el que protege a los suyos. Les vuelvo a recordar, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de Satanás. Luego vamos a pasar al segundo punto, cuando solo podemos resistir. Si ustedes buscan nuevamente el Salmo 37, versículos 4 al 6, van a poder leer que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Estas palabras debieran ser más que suficientes para nosotros, para alentarnos en estos tiempos de dificultad. Ahora, nuestro más grande anhelo debiera ser, ¿ya?, no pecar. ¿Qué es lo que es el pecado? La Biblia dice que el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es pecado, ¿ya? En el Salmo 37, como recién leímos, el versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, ¿cómo vamos a cantar cánticos de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo nosotros vamos a seguirle el juego a aquellos que están en contra de Jehová? Aquellos a los cuales el Señor les ha dicho: nunca os conocí. Aquellos que han sido extraños para Él. Nuevamente, aquellos cánticos de Sión eran cánticos consagrados a Jehová, como se los acaba de decir. Los cantores de Israel eran normalmente los levitas, y ellos cantaban salmos y otros pasajes poéticos en alabanza y adoración al Señor. Eran cantos, por lo tanto, que se usaban de igual manera entre el pueblo judío cautivo en Babilonia para alabar a Dios. Por eso que esa petición era tan cruel. Por eso que esa petición era realmente una burla cuando los opresores querían escuchar lo que ellos estaban cantando. Los judíos respondieron: ¿cómo vamos a cantar cánticos a Jehová en tierra de extraños? Hay una palabra, un término que es nekar, que es un sustantivo que dice o que se refiere a algo extraño, algo que no se reconoce como propio. Y hay también un adjetivo, nokri, que designa al extraño, al extranjero. Nokri es una palabra, como les digo, que se refiere al extranjero, pero también tiene una connotación de carácter espiritual. Porque cuando se habla del extranjero en la Biblia, se habla de aquella persona que era de países idólatras, ¿ya? Y el Señor tenía un celo por su pueblo, tanto así que le dice que ellos no deben casarse ni entrar en ningún tipo de relación con los pueblos de la tierra donde Él los había hecho entrar, refiriéndose a Canaán. En Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 6 dice: cuando Jehová, tu Dios,
te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, los destruirás, dice, del todo. No harás con ella alianzas, ni tendrás de ella misericordia. No te emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Este cautiverio en Babilonia se consideraba como un juicio por una práctica muy difundida entre la nación judía, que era no guardar el Sabbat, refiriéndose principalmente al año de jubileo. 490 años fueron rebeldes a lo que el Señor les había dicho. Por eso tuvieron que pasar 70 años cautivos en Babilonia. Ahora, ellos no podían entonar cánticos en honor a Jehová en tierra de extraños. Es decir, separado de Sión, separado de la tierra que añoraban, no podían estar cantando estos salmos. El salmista, al hablar del cántico de Jehová, se refiere seguramente a los himnos en honor a Jehová, a los cánticos que glorificaban a Dios. En 2 de Crónicas 29, versículo 27 dice: entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. El Salmo 33:2 dice: aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio. También los cánticos de Sión eran cánticos que glorificaban a Jehová. Por eso no se podían entonar en tierra extraña, y menos para darle gusto a sus opresores. Babilonia era una tierra extraña para estos cautivos judíos. Y aún esa exigencia de sus opresores de cantar estos cánticos de Sión era un escarnio para los judíos. Y ellos resistieron eso que se estaba exigiéndose. Se resistieron con la idea de no pecar contra Dios. Ellos consideraban esa tierra una tierra extraña e impura. Ahora, nuestra resistencia muestra también lealtad a nuestro rey y a su reino. En el Salmo 137:5 dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. David eligió a Jerusalén para edificar el templo a Jehová Dios. En 2 de Crónicas 3:1 dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. ¿Se acuerdan? David dijo: yo no le voy a ofrecer a Jehová algo que no me costase. Y él compró esa era a Ornán. El Salmo 132:13 dice: porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Llega entonces Sión a ser
la ciudad de Dios, como dice el Salmo 46:4. No solo eso, sino que el gozo de toda la tierra, como dice el Salmo 48:2. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y el Salmo 97:3 dice, fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Ahora, el hecho de nacer en Sión representaba la salvación de aquellos que conocen a Dios. El Salmo 87:4 dice, yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Dios iba a reconocer a aquellos. El Salmo 96 dice, los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Realmente, los de Judá guardaban un afecto grande por Jerusalén, la cual consideraban como la ciudad de sus solemnidades, incluso ahora estando en Babilonia. Fíjese que ellos la recordaban con tanto amor, incluso sin haber estado presencialmente en ella. Algunos, ya en sus oraciones diarias, abrían las ventanas de sus habitaciones en dirección a Jerusalén para adorar a Dios. ¿Cómo podían olvidarla? Ahora, cuando nosotros nos mantenemos firmes con nuestras convicciones, eso va a demostrar a lo que le estamos dando nosotros valor. El versículo en el Salmo 137, el versículo 6 dice, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Esto está hablando de la preferencia de adorar a Dios. No se olviden ustedes que en aquella época en que los judíos miraban a Sion y miraban a Jerusalén como algo realmente especial, porque lo era, un lugar donde estaba la presencia de Dios mismo, cuando el Señor Jesucristo viene, dice que no va a ser en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, ¿no es cierto?, donde está el Señor, o el lugar donde hay que ir a adorar a Dios, porque dice que Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Era otra época, por eso ellos miraban a Sion, miraban a Jerusalén y echaban tanto de menos a Jerusalén. En el día de hoy nosotros podemos invocar al Señor donde quiera que estemos, y Él nos va a escuchar. Ahora, cuando nosotros, el día de hoy, cerramos los ojos, invocamos el nombre del Señor, la Biblia dice que el Señor nos escucha, gracias a lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando se rasgó el templo, el velo del templo, y dejó expuesto el lugar santísimo, fue un símbolo de que ahora aquellos que creen en Cristo tienen acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros solamente queremos justicia, el Salmo 137, versículos 7 al 9 dice, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare a tus niños contra la peña. En Deuteronomio capítulo 19 al 21 dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal del medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esa es la ley del talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo. En realidad,
nos tira esa idea. ¿Por qué Dios permitió eso? Si ustedes se fijan en el fondo, ante una mala actitud tiene que haber una consecuencia. De lo contrario, se vive como estamos viviendo aquí en Chile. El ladrón tras el juez. La Biblia dice que eso no debe ser así. Ahora, a nosotros nos consuela saber que los instigadores que no se arrepienten recibirán su merecido. Nos alegra saber que los destructores serán destruidos, si es que sus corazones no reconocen su mal. Si sus corazones se endurecen, van a ser destruidos. Sin embargo, tenemos que reconocer algo y que es importante y es algo que a veces se nos olvida. Si rogamos a Dios por aquellos que no conocen a Cristo, quizás algunos lleguen a ser salvos. La Biblia dice que es nuestro deber amar al enemigo. Pero no nos olvidemos, Dios es justo. Dios jamás llamará a la mentira verdad, ni a la verdad mentira. No va a tener por inocente al culpable. No se olviden, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso va a cegar. Así que no nos incumbe a nosotros tener odio hacia los demás. Así que, como conclusión, este salmo, el Salmo 37, ocupa su lugar en las Escrituras. Y realmente nosotros no podemos pasarlo por alto, nosotros no podemos decir que este Salmo 137 no nos toca, sino que realmente nos toca. Es un ejemplo, nos dice, es una enseñanza que nosotros debemos tener. Los fieles, ¿no es cierto?, del Señor en la cautividad de Babilonia lloraban cuando se acordaban del pecado que había destruido su amada ciudad. Lloraban cuando se acordaban de la crueldad de sus conquistadores. Dice que en alegría los babilonios destruían y mataban, burlándose. Dios quiere que nosotros oremos. Dios quiere que nosotros clamemos por la condición de la iglesia, viendo los estragos que se hacen en contra de ella por amigos y enemigos. Gente que dice ser cristiana, que está adoptando lo que el mundo dice que debe hacerse. Los judíos sentían un gran patriotismo y lo siguen sintiendo el día de hoy. Resistían ellos comprometerse con sus opresores. Preferían morir a comprometerse. Los buenos judíos preferían morir a profanar las cosas que estaban consagradas a Jehová. Dios también desea ver esa misma lealtad en la vida de los suyos, de su pueblo hoy en día, de aquellos que fueron rescatados con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Él desea ver nuestra resistencia ante lo que el mundo está proponiendo. Él no quiere que nos comprometamos con el mundo. Él no quiere que mal usemos nuestros talentos. No se olvide, si tú eres cristiano, tú le perteneces a Él. Eres cosa consagrada a Él. El salmista reclamaba, como vimos, apasionadamente el juicio de Dios sobre los edomitas y babilónicos, porque ellos habían abusado hasta el grado de estrellar a sus niños
contra la roca, contra la peña. A nosotros Dios nos llama a tener hambre y sed de justicia. Nos llama a perdonar a nuestros enemigos, a ser embajadores de la reconciliación. A eso nos llama Dios. Yo creo que no podemos condenar al salmista por las palabras tan fuertes y con tanta rabia que pronuncia, porque podemos comprender el sufrimiento del salmista. Pero también podemos comprenderlo porque vivimos a este lado de la cruz, viendo hacia atrás lo que hizo el Señor Jesucristo por aquellos que le aman. Lo hizo en realidad para todo el mundo, pero es efectivo solo para los que le aman y reconocen su sacrificio. El problema principal no son los crímenes, no son las atrocidades de los hombres, no es todo lo que están pidiendo, por ejemplo, en el día de hoy, toda esta revolución que están mostrando, que no es otra cosa que los hilos que mueve un poder mucho más maligno, mucho más peligroso. Esta gente solamente son títeres de Satanás. Él es el que mueve todo esto. Son peones de este poder maligno, de este poder que no quiere reconocer a Dios. Nuestra lucha, como les dije, no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades satánicas. Nosotros no debemos odiar ni maldecir, sino amar y bendecir. Cristo murió por el pecado de todos nosotros, para que hombres malos, como éramos nosotros, tuvieran la oportunidad de arrepentirse y creer en Jesucristo. Él ganó una victoria contundente en contra de aquel que está obrando en el mundo el día de hoy. El Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Él es el que mueve todos estos hilos. Podrá llamarse Naciones Unidas, podrá llamarse marxismo, podrá llamarse socialismo. Pero es la cara que nosotros podemos ver de este poder maligno que mueve los hilos. Aunque nos abusen, aunque nos opriman, aunque se burlen de nosotros, no debemos caer en la amargura ni en la desesperación. Tenemos que orar por ellos. En Romanos 12, versículo 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Son víctimas. Y si sentimos el deseo de clamar a Dios en contra de ellos, si sentimos el deseo de pedir a Dios que los destruya, aunque lo pidiéramos, el Señor nos va a comprender y tiernamente nos va a llamar la atención, mostrándonos las heridas de nuestro Señor Jesucristo, recordándonos lo que Él dijo. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, amigos, los invito a reflexionar. Reflexionen sobre su condición y su actitud hacia la maldad. Muchas veces tenemos la tendencia de actuar de esa manera, visceralmente, pero el Señor quiere que pensemos, que oremos por nuestros enemigos, pero no claudiquemos, no transemos en las verdades bíblicas. Nosotros creemos en la Biblia, nosotros creemos que esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no se equivoca. No podemos transarla, pero eso no significa que odiemos al enemigo. Tengamos un momento de oración. Mientras todos tienen sus ojos cerrados, quizás tú estás pensando con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Si tú todavía no has tomado una decisión, tienes que saberlo.
Él tiene una puerta abierta para ti si es que tú quieres reconocerlo como Señor y Salvador. Eso significa que debes arrepentirte de tus pecados y decirle: Señor, soy pecador, ten compasión de mí, perdona mis pecados. Son muchos, yo lo reconozco. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Sé que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Sé que su sangre limpia mis pecados. Yo quiero aceptarlo, quiero recibirlo, que entre a mi corazón, que sea mi Señor y mi Salvador, porque en nombre de Cristo lo ruego. Amén. Si tú haces una oración así, el Señor va a escuchar esa oración, te va a perdonar y te va a salvar. Y vas a poder ser parte de esos higos buenos que el Señor va a bendecir. Si tu hermano estás con rabia, estás con odio por todo lo que estás viendo, quizás es natural sentirlo, pero por eso te llamo a reflexionar. Dios no quiere que nosotros mostremos odio en contra de los que nos pueden herir, en contra de aquellos que pueden actuar y burlarse contra nosotros. Dios dice que debemos amarlos, porque nuestra lucha no es contra ellos, sino que es contra Satanás mismo. Y Dios nos ha dado ya la victoria. Reflexionemos un momento y estemos dispuestos a perdonar, a orar por los que nos ofenden, a orar por aquellos que actúan en contra de nosotros, pero sin claudicar, sin ceder, manteniéndonos firmes en nuestras convicciones, respaldados por la palabra de Dios. Ojalá que eso sea así. Les quiero dejar un último versículo para meditar. Se encuentra en Jeremías capítulo 17, versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor: Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Que el Señor les bendiga. Roca de la eternidad, fuiste abierta para mí, sé mi escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico limpio manantial, en el cual lavado fui. Aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, del pecado no podré justificación lograr. Solo en ti, teniendo fe, deuda tal podré pagar.